a la ponencia mi propia finitud frente a la obra de Kierkegaard. Leo. Uno de los adagios que suele correr entre nosotros, esos que a fuerza de ser repetidos carecen ya de autor, es aquel que reza: la mediocridad consiste en estar situados delante de la grandeza y no darnos cuenta. La admiración o el respeto hacia una persona pueden engendrar en nosotros al menos dos caminos: el de la elocuencia, el de la palabra febril, el de la amplificación, o el silencio, la contemplación y la anulación de la propia voz. Cuando hace 25 años llegaba yo a las orillas del archipiélago kierkegaardiano, y digo archipiélago para evocar la figura de una pluralidad en la unidad, esto in camera fraternitatis, como se suele decir, sabemos de qué hablo, ¿no? La pluralidad en la unidad. Pero podría haber dicho también cuando llegué a la fortaleza kierkegaardiana. Cuando llegaba yo entonces a Kierkegaard, me conmocionaron no solo los ribetes estéticos de su pluma, la tensión dialéctica entre las estepas heladas que a veces abría su prosa y el recogimiento al que en otras veces invitaba, como refugio ante la incomprensión, sino que también me llamó la atención su profunda vivencia de la soledad, que tardíamente comprendí que esa vivencia de la soledad era también comunión. Para eso había que esperar la lectura tardía de las obras del amor. Quedé extasiado entonces por esta vivencia de la soledad, de la finitud, de la trascendencia. Kierkegaard ha sido, en el derrotero de mi vida, la luz y la condena, la rosa y la espina, la espada y la caricia, el gorrión y el cóndor, el hondo secreto del Guadalquivir. Un domingo de verano, sentado en los jardines de Frederiksberg, Kierkegaard apuntaba en su libreta: como un abeto solitario, egoístamente encerrado dentro de mí mismo y creciendo hacia lo alto, me yergo sin dar sombra, y únicamente la tórtola hace su nido en mis ramas. Este culto al sagrario de la individualidad, sobre el que el danés vuelve una y otra vez, sitúa al lector, o debería situarlo, frente a una actitud de sigilo frente a su obra. ¿Cómo morar debajo de un abeto que no da sombra? ¿Cómo acceder al secreto sin profanar la intimidad? Kierkegaard se muestra refractario a la hermenéutica autónoma de una mera intentio lectoris. Como Nietzsche, se resiste a que las flores de su jardín sean pisoteadas. No en vano, hacia el final del postscriptum, y ya como editor personal de la obra, expresa: que nadie sin experiencia dialéctica meta mano en este trabajo. Ese meter mano expresa una imagen muy elocuente sobre el acto de profanar. El corpus kierkegaardiano, por su propia naturaleza, se nos escapa, se nos escurre, vulnera todo intento de asirlo. La obra del filósofo danés reviste una doble expresión. Es dialéctica y a la par también es dialógica. Dialéctica en la atención de sus escritos, estéticos, éticos, religiosos, y dialógica en lo concerniente al tipo, a la metodología. Existen filosofías que se encuentran como calcadas sobre la vida de un autor, y Kierkegaard es un caso emblemático en este sentido. Su obra es la expresión de su vida, es más, como hemos afirmado en el inicio de este trabajo, su obra es su propio tesoro. Para captar el hondo sentido de la obra de Kierkegaard, habría que agregar por último un cuarto elemento que tiene el propósito comunicativo del danés, con una coloración aún más singular: lo patético. Entendemos lo patético en su sentido original de patos, pasión, interioridad asumida que al expresarse dota su discurso de fuerza y veracidad. En una entrada de su diario, hacia 1846, Kierkegaard expresa claramente la importancia y la peculiaridad de su estilo comunicativo, al que eleva a la categoría de arte. Cito: mi mérito literario será el de haber expuesto las categorías decisivas del ámbito existencial con una agudeza dialéctica y una originalidad que no se encuentran en ninguna otra obra literaria, por lo menos que yo sepa. Tampoco me he inspirado en obras ajenas. Además, están en el arte de mi exposición, su forma,
la ejecución lógica, pero, y este es un llamado para nosotros, pasará tiempo antes de que alguien goce de la tranquilidad necesaria para leer y estudiar como es debido. En este sentido, mi productividad será, quién sabe hasta cuándo, despreciada, como el delicado plato que se sirve a los campesinos. Ahora bien, sería injusto y además faltaría la verdad si solo agudizo la mirada sobre el celo íntimo de Kierkegaard por su obra. El elemento dialógico que antes destacamos lo evidencia. Kierkegaard, voz clamantis in deserto, al decir de León Chestov, o voz viva para la comunidad cristiana, en su íntimo afán de pastor y de testigo, asume el socratismo de aguijonear, de interrogar, de no permitir el sueño en el atalaya de la vida. No exagero al sostener que Kierkegaard es uno de los autores con mayor conciencia de sus lectores. El danés nos sale al paso desde la pluriformidad de sus discursos, pues nada de lo humano le es ajeno. Mediante el dispositivo táctico de la comunicación indirecta y la disposición estratégica de los seudónimos, Kierkegaard intenta despertar al lector la vocación de comprenderse a sí mismo en el ámbito de su propia existencia. La verdad que libera es un proceso que, por su propia naturaleza, nunca puede realizarse a expensas de la interioridad. Kierkegaard, a su modo, también funda un estilo, elude los estándares de la academia para adentrarse en la subjetividad del lector. Hacia el otoño de 1850, en uno de los últimos textos seudónimos, Kierkegaard lleva a la imprenta una serie de manuscritos que saldrán a la luz bajo el nombre de Ejercitación del Cristianismo. El seudónimo que firma los textos es Anticlimacus, el mismo que un año antes se entregó al público a la enfermedad mortal, tema sobre el que giran las meditaciones de esta jornada. Si bien el propósito de Ejercitación del Cristianismo radica en la exhortación al compromiso de ser cristiano, el autor dedica varios párrafos también a los estilos comunicativos. En la ejercitación número 2, Anticlimacus desarrolla sus ideas acerca de la imposibilidad de la comunicación directa cuando el mensaje se dirige a la interioridad del lector oyente. La comunicación directa, sostiene Anticlimacus, exige salir del incógnito, pero esto se torna imposible cuando aquello que se pretende comunicar no es un mero contenido de saber. La claridad meridiana que expone el seudónimo al abordar el tema de la comunicación es digna de mención. Anticlimacus sostiene que la comunicación indirecta puede producirse de dos maneras: como un arte comunicativo que duplica la comunicación, o relacionado a la comunicación con el comunicante. Sobre el primer modo de comunicación indirecta, escribe el seudónimo. Cito: este arte consiste cabalmente en el que comunica se hace a sí mismo un nadie, un algo puramente objetivo y que, así ininterrumpidamente, pone en unidad oposiciones cualitativas. Esto es lo que algunos seudónimos acostumbran a llamar la doble reflexión de la comunicación. Aquí tenemos, por ejemplo, una comunicación indirecta: conjuntar broma y seriedad de tal manera que la síntesis sea un nudo dialéctico y entonces uno mismo no ser nadie. Si alguien desea tener algo que hacer con tal comunicación, es imprescindible que sea él mismo y por sí mismo el que deshaga el nudo. Fin de la cita. En el texto referido se observa claro que se requiere una ocultación del comunicador y una tarea del receptor. Ahora bien, esta tarea nunca se da tachando al autor voluntariamente, sobre todo con Kierkegaard, sino que resulta de una estrategia comunicativa del mismo autor. Y por ello, y esto es fundamental para reforzar nuestra hipótesis, jamás la hermenéutica es movimiento autónomo del lector en el caso de la obra de Kierkegaard. Con respecto al segundo modo de comunicación indirecta, expresa Anticlimacus. Cito: mas la comunicación indirecta puede presentarse también de otra manera, relacionando la comunicación con el comunicante. Aquí, el que comunica está implicado, mientras que en el caso anterior estaba fuera. Sin embargo, sí le podía notar muy bien mediante una reflexión negativa. Pero nuestro tiempo no conoce propiamente otra forma de comunicación que esa perezosa del adoctrinamiento. Se ha olvidado totalmente lo que significa existir. Fin de la cita.
El punto nodal de la tesis de Anticlimacus es el siguiente. Toda comunicación referente a la existencia exige un comunicante personal. El que comunica expresa fácticamente la reduplicación de la comunicación. Por eso, dirá el autor seudónimo, cito, existir en lo que se comprende, eso es reduplicar. Como vemos en la catedral de la obra kierkegaardiana, ciertos haces de luz se filtran desde los vitrós de sus palabras, marcando un camino soteriológico. Y de repente hay un plus que no liga, una oscuridad que se hace, que exige siempre un paso más, porque su obra es inabarcable como la materia del que trata. ¿Cómo asir a un autor que se reduplica y se enmascara? ¿Cómo penetrar hasta el fondo en un escritor que habla de anonadamiento y que a la par esplende con un sello tan personal? ¿Cómo ser fiel a un autor, obra, tesoro de la altura moral de Kierkegaard? Mi finitud se rinde. Soy un lector vencido ante su obra, un amante que aguarda en el umbral. Y aquí estoy, hace casi 10 años, macerando mi tesis sobre Kierkegaard. Cada hoja escrita aparece ante mis ojos como una profanación. Quizá me conforme algún día con hacer silencio y ser una tórtola entre las ramas de aquel abeto. Muchas gracias.